Seguramente tienes meses donde todo fluye y meses donde nada se mueve. Y una mujer que construye una empresa no puede estar a la merced de la suerte. Hoy te voy a mostrar de dónde viene esa sensación de estar navegando sin luz. Porque cuando tú no mides, el negocio puede seguir siendo la historia bonita que te estás contando. Pero cuando te mides, el negocio te dice la verdad. Tienes que hacer algo con esa respuesta. Cada vez que alguien te dice que no, tú lo interpretas como algo personal. Estás pensando que si el número es bajo, significa que no vales. El día que me senté con esa incomodidad y le pregunté ¿qué me estoy diciendo yo de mí misma al ver estos números? Todo cambió. Porque descubrí que el número nunca dijo nada de mi valor y entendí que esa información no me estaba juzgando. Todo lo que haces antes de una venta genera datos, pero lo importante es lo que haces con esa información y qué significado le das. Así que hoy te voy a mostrar por qué mirar los números de tu negocio es probablemente el acto más femenino y más libre que puedes hacer por ti hoy. Si crees que para expandir tu impacto y vivir tu legado primero debes demostrarte, trabajar más duro o esperar a ser más vista, este podcast va a expandirte y recordarte quién eres realmente. Soy Carla Sánchez, mentora de negocios digitales de alto valor, creadora de un negocio de más de $1 millón en menos de 5 años y guía de miles de mujeres que hoy cobran lo que valen. Cada semana te traigo estrategias, historias y verdades sin filtro para que conviertas tu historia, conocimiento y experiencia en un negocio digital con mayor impacto y facturación, expandiendo tu voz y dejando huella real en el mundo. Bienvenida a Oro Puro Sin Filtro. En el año 2020 yo generé mis primeros $20,000 en 3 meses y venía de meses buenos de 2,000, sube y baja. Y cuando me preguntaron cómo lo había hecho, no supe decir exactamente el cómo. No tenía ni idea de cómo replicarlo. Sabía lo que había hecho, sabía que había escrito mensajes privados, que había agarrado mi teléfono y había escrito a todo el mundo, había hablado con gente, pero no podía decirte exactamente así, escrito en papel, la estrategia específica que usé. Es decir, tuve el mejor mes de mi vida online y no sabía cómo repetirlo. Y eso pasó porque no había documentado el proceso. Es decir, el paso a paso de qué era lo que había hecho para que me funcionara. No lo documenté. En ese momento no era la empresaria que soy hoy. Así que hoy te voy a mostrar por qué mirar los números de tu negocio, lejos de volverte fría o corporativa, es probablemente el acto más femenino y más libre que puedes hacer por ti hoy. Y al final te voy a compartir la pregunta que empecé a hacerme cada mes, que cambió completamente mi relación con el dinero y con lo que vale mi trabajo. Si no me conoces o si estás de vuelta, soy Carla Sánchez, mentora de negocios online de alto valor, creadora del universo Oro Puro y Magnetiza, el contenedor vivo de alto impacto para coaches, mentoras, terapeutas y expertas que quieren crear negocios online de alto valor y dejar su huella en el mundo. Bienvenida a Oro Puro Sin Filtro, episodio número 41. Este tema de los números me tiene obsesionada últimamente, en los últimos años, y te voy a decir por qué. Porque llevo años sentada frente a mujeres brillantes, mujeres que transforman vidas de verdad, mujeres que ya venden, que ya saben que lo que ellas hacen es muy bueno y transforma vidas, que ya tienen clientes que las aman, que ya invirtieron miles de dólares en formarse. Y cuando les pregunto cuántas conversaciones de venta tuvieron el mes pasado, no saben exactamente qué decirme. Cuando les pregunto, ok, de cada 10 personas que se sientan conmigo, ¿cuántas te dicen que sí? Me dicen, bueno, Carla, yo creo que 3 o 4... Y ahí, en ese, no sé, no estoy segura, es la razón de por qué están viviendo en la montaña rusa completa de la facturación de su negocio. Este episodio es para ti si ya validaste tu transformación, si ya tienes resultados en tu negocio, pero esos resultados suben y bajan de un mes a otro sin que puedas explicar qué fue lo que cambió. Seguramente tienes meses donde todo fluye y meses donde nada se mueve. Y honestamente, no sabes qué fue lo que hiciste distinto, qué fue lo que pasó. Si eso resonó, entonces quédate aquí hasta el final, porque hoy te voy a mostrar de dónde viene esa sensación de estar navegando sin luz. Y te voy a confesar algo que me da un poquito de vergüenza decirlo aquí así en voz alta en mi podcast, porque bueno, llevo años enseñando esto, pero prometí que iba a ser súper transparente, aún más de lo que soy. Y quiero que sepas que durante mucho tiempo, al principio de mi negocio, yo no miraba mis números. No es que no supiera cómo, porque siempre he tenido esa relación con los números, pero es que no quería. Cada vez que abría esa hoja de cálculo, ese Google Sheet, sentía algo que se me aprisionaba en el pecho. Como cuando te vas a subir a la báscula de peso después de haberte ido de vacaciones y sabes que no te va a gustar lo que vas a ver. Bueno, así.
y me inventaba todas las razones lógicas para no hacerlo, ¿ok? Que estaba muy ocupada, que estaba en modo creativo, que la energía del dinero fluye cuando uno está en ese momento y en esa energía y no persiguiendo cifras. Mentira, todo mentira. La energía tiene mucho que ver, pero no es solamente lo que atrae el dinero. Lo que pasaba era que yo tenía miedo de lo que esos números me iban a decir de mí, o más bien el significado que yo le daría de mí misma al ver los números de frente. Porque cuando tú no mides, el negocio puede seguir siendo la historia bonita que te estás contando, pero cuando te mides, el negocio te dice la verdad, el negocio te contesta, y cuando el negocio te dice la verdad, tienes que hacer algo con esa respuesta. Ya no lo puedes evitar, ya no puedes esconderte. Y aquí quiero que vayamos un poquito más profundo, porque bueno, llevo años viendo esto en mujeres como tú, y ya hoy te puedo decir de dónde viene. Ese apretujón en el pecho no tiene que ver con la hoja del Google Sheet, tiene que ver con que muchas de nosotras crecimos aprendiendo que hablar de dinero no se hacía o era feo, que preguntar cuánto era de mala educación, que la mujer buena da, entrega, sostiene, y si además cobra bien, entonces algo raro hay ahí. A mí me enseñaron que el dinero se gana con mucho esfuerzo y con trabajo duro del bueno, y que una mujer que revisa sus cuentas con lupa es una mujer interesada. Entonces, claro, tú te sientas frente a esos números con toda esa historia encima y no estás mirando cifras, estás mirando un veredicto. Estás pensando que si el número es bajo, significa que no vales. Bajo igual a no valgo, o que no sirves, que te equivocaste de camino, que tu mamá tenía razón, que quizás sí debiste terminar la carrera en el colegio y ser empleada en un trabajo estable. Y con ese peso encima, querida mía, ¿quién quiere abrir esa hoja de Google Sheet? Y yo pasé años ahí. Y quiero que sepas algo. El día que me senté con esa incomodidad y le pregunté, ¿qué me estoy diciendo yo de mí misma al ver estos números? Todo cambió, porque descubrí que los números o el número nunca dijo nada de mi valor. Los números decían que el mes pasado tuve 3 conversaciones de venta en vez de 12. Punto. Eso es todo lo que decía. Información operativa, data. Y entendí que esa información no me estaba juzgando, me estaba simplemente diciendo dónde poner las manos el lunes. Así que ahora vamos a lo práctico, porque esto tiene un costo muy concreto y es muy caro. Cuando tú no sabes cuántas personas nuevas te conocieron este mes o con cuántas personas nuevas hablaste, no sabes si tu problema está en la visibilidad o en el mensaje. Cuando no sabes cuántas conversaciones de venta tuviste, no sabes si el problema está en que nadie llega o en que llegan y no cierras, es decir, no son las correctas. Y cuando no sabes tu tasa de cierre real, cada vez que alguien te dice que no, tú lo interpretas como algo personal. Se te dispara la herida del rechazo, cuando podría ser simplemente un resultado que te da tu porcentaje de conversión de cierre en una llamada de venta. ¡Punto! Piénsalo un minuto conmigo. Si tú supieras que tu tasa de cierre es de 3 de cada 10, ese no de ayer sería tu número 7. Matemática pura. 0 rechazo. Y tú te levantarías al día siguiente a buscar la conversación número 8, en lugar de pasar 3 días preguntándote qué dijiste mal en la llamada. Eso es lo que hace medir. Te devuelve la respuesta en data real. Te saca de la interpretación emocional que le das a cada cosa que pasa en tu negocio y te pone en el lugar de la mujer que dirige. Y por eso te dije al principio que medir es un acto femenino y es un acto de libertad, porque es lo único que existe que te permite decidir sin adivinar y sin ir a preguntarle a nadie si lo estás haciendo bien. Y hay una parte de esto que casi nadie te cuenta, porque siempre hablamos de medir como si fuera ir al dentista. Los números también te celebran. Yo me acuerdo hace unos años atrás de una mujer oro puro que estaba convencidísima de que estaba estancada. Convencida, o sea, literalmente, Carla, estoy estancada. Y llegó a la sesión de mentoría con esa energía de, no está pasando nada, Carla. Ya yo me la conozco porque conozco muy bien la energía que pasa cuando pensamos eso. Y cuando nos sentamos a mirar de verdad, resulta que había hecho 6 ventas de 12 conversaciones en menos de 30 días. Es decir, un 50% de cierre, que es altísimo. Y una de ellas venía de tráfico frío, o sea, de una persona que ni siquiera la conocía de nada. Y ella no lo estaba viendo porque en meses anteriores había cerrado 12 en vez de 6, pero con un porcentaje de conversión diferente. Entonces, estaba metida en el hacer para lograr esas otras ventas, pero no estaba enfocada
realmente en lo que iba a mover la aguja en su negocio el siguiente mes. Obviamente ese día no le enseñé ninguna estrategia nueva. Ella estaba buscando una estrategia nueva, pero eso no fue lo que le enseñé. Lo que le enseñé era lo que ya estaba pasando. Y con ese cambio solamente, su energía cambió por completo y pudo vender más. Por eso yo insisto, hay números que puedes medir incluso cuando todavía no hay ventas o no tengas las ventas que quieres. ¿Cuántas personas contactaste? ¿Cuántas personas te respondieron? ¿Cuántas conversaciones lograste? ¿Cuántas visitas tuviste a tu página? Todo lo que haces antes de una venta genera datos y esos datos son la evidencia de que te estás moviendo. Sin eso, la única evidencia que tienes es cómo te sientes hoy, y cómo te sientes hoy depende de si dormiste bien o si de alguien te dejó en visto o si tuviste un no en una llamada de venta y de un millón de cosas que no tienen nada que ver con tu negocio. Así que volvamos a mi historia al principio. Ese año donde generé $20,000 y no supe explicar cómo. Es más, generé casi lo que había generado todo el año pasado antes de ese. Lo que me dolió no fue no saber. Lo que me dolió fue darme cuenta de que había vivido el mes más importante de mi vida como empresaria hasta ese momento y lo había vivido a ciegas y que no podía regalármelo otra vez porque no tenía idea de qué había hecho para provocarlo, para que eso pasara, para que tuviera esos resultados. Estaba a merced de la suerte y una mujer que construye una empresa no puede estar a la merced de la suerte. Así que el día que empecé a medir de verdad, pasé de rezar para que el mes se diera a diseñar el mes. Y esa es la distancia exacta entre tener un negocio que te tiene a ti y ser la empresaria que dirige su negocio. Tu identidad empresaria no se construye repitiendo afirmaciones frente al espejo. Se construye cada vez que te sientas frente a la verdad de tu negocio y no te derrumbas, sino que accionas con data en mano. Eso no quiere decir que no puedas sentir las emociones que te causa de repente tener un mes más bajo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es lo que haces con esa información y qué significado le das. Ahora, todo esto que te acabo de contar es una pieza de algo mucho más grande, porque saber qué tienes que medir no sirve de nada si no sabes qué medir ni qué te está diciendo cada cifra de tu negocio. Y ahí es donde casi todas se quedan trabadas. Así que por eso, ¡tarararán!, construí una herramienta específica con inteligencia artificial para este momento exacto y ya te cuento cómo obtenerla. Está disponible solamente por un tiempito, así que apúrate, corre ya mismo a mi Instagram después que te cuente lo que hace, ¿no? Básicamente construí un agente inteligente oro puro que se llama el calculador de alto valor y hace justo lo que casi nadie te enseña. Te ayuda a interpretar tu negocio con tus datos reales para que tomes decisiones con criterio. Te muestra qué parte de tu sistema no está respondiendo como debería y cómo debes priorizar los ajustes que de verdad van a mover los resultados. Te entrega tu snapshot de alto valor personalizado. Y esto es lo que más me gusta. Te lleva a una reflexión profunda sobre tu relación con el dinero que va a cambiar para siempre cómo te miras cuando cobras. Está calibrado con reglas anti-alucinación de precios y es súper honesto y soy muy orgullosa de esta herramienta que construí porque será súper honesto sobre la evidencia que tú sostienes hoy, no sobre lo que el gurú de turno te dice que deberías estar cobrando. Aquí viene cómo obtenerla. Vas a ir a mi Instagram, @carlasanchez.oficial y vas a comentar la palabra valor en cualquiera de mis publicaciones y la automatización te va a mandar el paso a paso por mensaje directo. Así que espero verte por mi Instagram. Y si mientras me escuchabas pensaste, yo no quiero seguir dirigiendo mi negocio con la intuición del día, entonces quiero hablarte de Magnetiza. Magnetiza es mi contenedor vivo de alto impacto donde instalas el sistema completo. Mides con la brújula del faro, diagnosticas dónde está tu cuello de botella, vas a la coordenada que te toca trabajar, ejecutas acompañada por expertos humanos y también por mis agentes inteligentes oro puro que viven dentro de Magnetiza y vuelves a medir para tener los resultados que quieres en tu negocio. Aparte de que tienes una comunidad de mujeres que están exactamente a tu nivel y apoyándote en todo. Magnetiza es por invitación, aplicas en el enlace que te dejo aquí abajo, revisamos las aplicaciones en menos de 24 horas y si es tu momento te vamos a invitar a una sesión estratégica de diagnóstico que es gratuita por ahora, donde te decimos con claridad qué es lo que está faltando en tu negocio hoy para convertirse en uno de alto valor. Y bueno, aquí te voy a decir la pregunta que te prometí al principio del episodio que cambió mi relación con el dinero para siempre. Cada vez que abro mis números y siento ese apretujón en el pecho, me pregunto, ¿qué me estoy diciendo a mí misma sobre mí de este resultado? Porque el número es solamente un dato y el dato no tiene opinión sobre ti. La opinión
pusiste tú misma? Estoy segura que si te haces esta pregunta va a cambiar completamente la relación que tienes con mirar tus números. La próxima semana vamos a hablar de algo que veo pasar todo el tiempo y es una creencia silenciosa de que tu cliente ideal no está en tu red cercana o en tu red social, que tus contactos no tienen ese tipo de dinero o no le interesa lo que vendes, que quien te sigue te quiere, te aprecia, pero no te compra. Te voy a mostrar de dónde nace esa creencia, a quién le estás quitando el poder de decidir cuando sostienes esa creencia y lo que pasó cuando yo dejé de decidir por el bolsillo de otras personas. Se te va a volar la cabeza. Y como siempre, me despido diciéndote que el negocio que tienes es el reflejo de la identidad que sostienes. Te veo aquí el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Oro Puro Sin Filtro. Un beso. ¡Chao! Ahora me voy a comer tacos con mi familia.